Muchas gracias. Yo quisiera empezar agradeciendo este primer espacio de las mujeres curanderas, porque estamos en un momento difícil. Yo creo que nadie lo puede negar. Y para las mujeres que hemos parido los hijos para un país tan difícil, cuando vemos que las cosas parecen ponerse más difíciles, es la imagen de nuestros hijos y de nuestras hijas las que nos alientan. Y lo que han hecho ustedes hoy, de permitirme sentirme asegurada desde su conocimiento y desde mi fuerza interior, es para mí un aliento no solo de vida, sino un aliciente para que en estos momentos duros, en los cuales se ataca de manera difícil al gobierno nacional, yo pueda seguir el ejemplo de ustedes y resistir y persistir y lograr que el gobierno del presidente Gustavo Petro termine como el mejor gobierno, el gobierno popular que le devolvió la dignidad a los colombianos y a las colombianas. Y con eso, con esa energía, decirles, es para mí ver que todas estas niñas y jóvenes y sus madres ven en nosotras, en quienes estamos en el gobierno, un aliento y una esperanza. Pero decirles que somos nosotras las que estamos en el gobierno, quienes vemos en ustedes, en su resistencia y en su lucha, la esperanza para seguir así. A las mujeres del Cesar, a las mujeres de este movimiento de resistencia, nuestra admiración, nuestra disposición y nuestra brega eterna. Hoy desde el gobierno y mañana desde donde nos toque estar. Y quiero formalmente entregar este resultado. En octubre del 2024, ustedes solicitaron a la Agencia Nacional de Tierras que diera trámite a la constitución del territorio campesino agroalimentario Nuevo Amanecer. Y el 2024 se pudo hacer, porque en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, que se aprobó en el año 2023, se reconocieron. Un Plan Nacional de Desarrollo que ha sido demandado, un Plan Nacional de Desarrollo que, pese a contener las principales reivindicaciones del pueblo colombiano, no se ha dejado ejecutar como debería. Pero allí las territorialidades campesinas tuvieron fuerza y logramos, con el acompañamiento del profesor Germán Cardosa, a quien también le doy mi reconocimiento y agradecimiento, sacar el decreto que permitió que hoy este territorio y los 31 que están siendo estudiados fueran una realidad. Y esto para decirles, iniciamos 2022, Plan Nacional de Desarrollo, y lograron ustedes llevar a esa ley los territorios campesinos agroalimentarios. Hicimos el decreto, hoy un año después de que ustedes lo pidieron y después de que en abril en este territorio asumimos el compromiso de sacarlo adelante, tienen ustedes el acuerdo, el primero, pero nunca el último, que reconoce el territorio campesino agroalimentario Nuevo Amanecer. De ustedes, porque esta tierra es de ustedes. Y sí se puede. Gracias. Este es el ejemplo de que cuando el gobierno trabaja de mano de las organizaciones populares, que cuando el gobierno le tiende la mano y el campesinado le tiende la mano al gobierno, se puede lograr. Y hoy lo que estamos diciendo es que ese ejercicio, que nos costó 3 años largos, pero que es un ejercicio que responde a una lucha de décadas, de muchas historias de vida, no puede parar, no se puede frenar, y necesitamos que sea este movimiento y este territorio el que defiendan este acuerdo, el decreto, pero en lo fundamental, la tierra para la vida y la tierra para la esperanza. Yes. No quiero hacer, a 8 meses de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, a 8 meses de que Colombia dé por fin término al primer gobierno progresista y de izquierda de este país, a 8 meses, rendirles a ustedes cuentas, y no para decir que no hay problemas,
Y no para decir que todavía hay muchas cosas por hacer, pero para decir que pese a las circunstancias, la unidad popular y la unidad del gobierno han sido las que han triunfado. Lo decíamos acá, en esta tarima. Hemos gestionado para el Fondo Nacional de Tierras 700.000 hectáreas. Y parecerían pocas porque tenemos que redistribuir más de 7 millones. Pero nunca antes un gobierno había tomado la decisión de gestionarlas. ¿Y de dónde vienen esas tierras? Una parte, cerca de 200.000, de compras. ¿Y a quién le hemos comprado? Al Fondo de Reparación de Víctimas. Un fondo que tenía la tierra que entregaron los paramilitares en manos de testaferros, quienes no pagaban. Incluso algunos que ni siquiera eran reconocidos por el Estado. Hoy estamos comprándole al Fondo de Reparación de Víctimas esos predios. Esos predios permiten que los recursos que nosotros pagamos vayan a esas reparaciones administrativas de los desplazados, de las víctimas de la violencia, a quienes los gobiernos no le venían cumpliendo. Pero nos permite que las tierras del despojo, del acaparamiento, vuelvan a manos del campesinado. Y es lo que estamos haciendo cuando nunca ningún gobierno quiso que las tierras volvieran al campesinado. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Vamos con 4 más! Eso. Esta semana, el director de la Agencia Nacional de Tierras, a quien el ministerio le reconoce la valentía y la decisión para administrar las tierras de la nación, fue un predio del Fondo Nacional de Tierras, un predio de la nación. Que desde hace más de 6 años debía haberse puesto en manos del campesinado. Y quien estaba ahí, un particular, sin autorización, sin condiciones, estaba aprovechando de manera irregular los bienes de la reforma agraria y los bienes del campesinado. Y lo recuperó el señor director de la Agencia Nacional de Tierras para disponerlo en manos de quien lo trabaja. Y el problema fundamental que hay allí es que las tierras que están en disputa son las tierras fértiles capaces de producir esta comida. Y quiero plantear el problema que viene en adelante. No estamos hablando de la tierra como un elemento cualquiera que hay que repartir. Estamos hablando de que en Colombia las tierras fértiles, las que son capaces de producir esto con el esfuerzo y el trabajo del campesinado, se concentraron, se acapararon y se mandó al campesinado al cierre de la frontera agrícola, a los bordes de nuestras selvas, a los bordes de nuestros bosques. Esas tierras fértiles además se usaron para cernir la más grande violencia sobre el campesinado, del Cesar, del Magdalena, de Bolívar, de nuestro Caribe. Y se quiso sacar al campesinado del Caribe, mientras las grandes extensiones de tierra se llenaban de ganado que no producía. Lo que ha hecho este gobierno, y no lo había, insisto, hecho ningún otro, pese a que la ley lo mandata, es que esas tierras fértiles, los suelos de la vida y de la esperanza, se le quiten a quien no lo debe tener y se ponga en manos de quien lo sabe trabajar, que es el campesinado del Caribe colombiano, que es el campesinado de este movimiento, que es el campesinado que ha reclamado por la tierra. Y eso es lo que ha orientado el presidente Gustavo Petro y lo que ustedes hoy están ejerciendo, por la decisión de ustedes de entrar a trabajar la tierra, por la decisión de ustedes de exigirle a este gobierno. Y permítanme solicitarles que sea la decisión de ustedes de defender esta tierra para que nunca nadie más se las quite. Así es. Vamos por 4 años más. Empiezan los debates sobre el futuro de Colombia. Y hay voces que nos dicen, no lo han dicho en el debate de la jurisdicción agraria, que los territorios campesinos son un embeleco y que no es otra cosa sino una forma de atentar contra la propiedad privada. Y yo les recuerdo a lo que llamo las voces del miedo, que la tierra en Colombia, hoy y hace 100 años, es para quien la trabaja, para quien la produce. Y que no es un embeleco, es el acto de más profunda justicia en un país de violencia
es el acto de más profundo reconocimiento en un país de exclusión. Los territorios campesinos agroalimentarios, hoy el primero, constituyen la forma de organización, de movilización y de producción de un campesinado que cree en la producción limpia, que siembra los alimentos y que cree en las futuras generaciones. Esta semana, en el balance que hemos hecho, con la ministra de Ambiente firmamos los territorios acuáticos agroalimentarios, una forma de reconocer a los campesinos pescadores, esos a los que los diques les viene quitando la tierra, a esos a quienes los búfalos les vienen despojando y desplazando para devolver a los territorios del agua, acá al borde de nuestras ciénagas, la dignidad a los campesinos. Esperamos que prontamente estén firmes para que esos baldíos que ha anunciado el director de la Agencia Nacional de Tierras lleguen a manos de los campesinos y de los pescadores y se conviertan en la fuente de alimentación de esta región, ¿por qué no del país y del mundo? Hemos demostrado en este gobierno que la reforma agraria no es solo un tema de justicia social, es un tema de justicia económica. La labor de la Agencia Nacional de Tierras ha permitido que el área sembrada de yuca, de plátano, de maíz crezca en cerca de 200.000 hectáreas. Hoy demostramos que Colombia es una Colombia que produce alimentos y empezamos a ganarle a la explotación de las minas y del carbón. Eso que ustedes tienen en el plan del territorio campesino agroalimentario, de producir bien y de producir mejor, es la esencia de una Colombia que transita hacia la justicia. Tenemos un reto inmenso, el cambio climático. Cerró la COP30 sin que la humanidad se pusiera de acuerdo en sacar de su matriz energética los fósiles. Y lo dijo la ministra de Ambiente, lo dijo el gobierno nacional en la COP30. Hay que transitar a sacar de nuestra matriz energética los fósiles, pero hay que reemplazarlos con la producción de alimentos. Y quiero resaltar una parte esencial de su plan de vida. No es el monocultivo ni el monocultivo del biocombustible el que le va a devolver la dignidad y la esperanza al campesinado. Por eso este territorio, que ha demostrado que en estas tierras, además de la palma, lo que se siembra es alimento y comida, se convierte en un baluarte de dignidad y de esperanza, de resistencia y de persistencia en una lucha por esa Colombia agroalimentaria, por esa Colombia que produce bien, por esa Colombia que es sostenible. En el balance también debemos poner de presente que Colombia en el 2024 firmó su primera política nacional de agroecología. Un avance que sin duda reconoce la labor que ustedes hacen. Esa política nacional es la que espera que lleguen acá los recursos necesarios para que esta producción, la producción limpia, sea sostenible. En ese balance que hemos hecho, también debemos decir que recuperamos la institucionalidad, el Sistema Nacional de Reforma Agraria, los comités de reforma agraria. No teníamos, desde la ley 160 del 94 que lo mandató y lo ordenó, constituido un solo comité de reforma agraria. Hoy son más de 520 y serán esos comités los que defiendan la gestión que hace la Agencia Nacional de Tierras, que hace el gobierno del cambio en el futuro. Tenemos un problema y debemos decirlo con claridad. El sector no tiene institucionalidad. No tenemos una Agencia Nacional de Tierras con presencia en todos los departamentos. Así lo quisiéramos. No tenemos una agencia de desarrollo rural en todos los departamentos. Tenemos dos agencias que actúan de manera distinta. No tenemos un Ministerio de Agricultura que esté presente en los territorios. No tenemos una autoridad de pesca que dé respuesta a las 250.000 familias que derivan su subsistencia de la pesca. Y no lo tenemos porque aquí, hace 30 años, la clase política decidió que no se necesitaba reforma agraria, que no se necesitaba institucionalidad. Y en estos 4 años no hemos reconstruido la institucionalidad. Y no porque este gobierno no haya querido,
sino porque necesitamos llevar al Congreso de la República una gran ley, un estatuto agrario que reorganice, que reconstruya, que redefina la ruta de la reforma agraria. Y saben ustedes, cómo está pasando con la jurisdicción agraria, que este es un Congreso que una y otra vez le ha dicho no a las reformas sociales y a las reformas populares. Y ante esa situación, lo que nos resta por hacer es que con lo que hemos construido, que parece que no es suficiente, pero que es mucho y que es nuestro acumulado, podamos forjar la ruta para que los cambios estructurales se impulsen desde el movimiento social y popular, puedan transmitirse y transmitirse en el Congreso y tengan un gobierno que siga empujando de la mano del campesinado la reforma agraria. Ese es el reto que tenemos por delante. Pues vamos a pasar a factura en marzo, eso de ya. Marzo y mayo. Si no reforzamos la organización popular, la unidad agraria del campesinado, como lo dice el himno, del campesinado, de los indígenas y de los negros de Colombia, si no tenemos un gran movimiento agrario que reclame condiciones para salir a votar en el 2026 y que no le cierren las mesas de votación, que reclame respuestas claras a sus procesos de movilización, si no es el movimiento agrario en Colombia el que se levanta y, como lo han hecho ustedes durante las últimas 3 décadas, resiste, persiste e insiste, tendrá Colombia tiempos saciados. Pero si son ustedes los que defienden los cambios, empujan lo que falta y logramos transformar el proceso organizativo en la más amplia unidad popular de defensa de la transformación de Colombia, les aseguro que lo que ha hecho este gobierno se multiplicará por 10, porque empujaremos la más grande reforma popular. ¡Vamos, seguimos con el cambio! Felipe. Hoy entregamos un acuerdo que constituye este territorio, pero no porque aquí haya nacido el territorio. Es el reconocimiento de una lucha permanente y persistente de trabajo, de un territorio que ustedes han hecho. Esperamos que los próximos territorios campesinos, agroalimentarios, que las próximas zonas de reserva campesina, que el primer territorio acuático agroalimentario que declara este gobierno sean la esencia de la construcción de la paz, porque estamos seguros que si el campesinado se organiza, trabaja y transforma el territorio, no habrá violencia que pueda volver a quitarle la tierra al que la trabaja. El compromiso del presidente Gustavo Petro y su mandato es que hasta el último de nuestros días en el gobierno trabajaremos incansable e indubitativamente por la paz de Colombia, y solo lo haremos si ustedes siguen empujando. ¡Bravo! ¡Que viva el gobierno del pueblo! ¡Viva! Les pido por último rodear a este gobierno, rodear al presidente Gustavo Petro en un momento en que quieren infligir sobre él la desdicha y la desidia a un hombre que ha resistido los más duros embates, a un hombre que dirige este gobierno en el sentido de mantenerlo en pie y con dignidad. Defender hoy al presidente y a su gobierno es defender la dignidad y la soberanía de Colombia, sin decir que con ello no se reclamen los ajustes, no se hagan las críticas, pero que el enemigo no vea en nosotros una fractura del proyecto del cambio y del proyecto de transformación. ¡Que viva el presidente! ¡Que viva! ¡Que Dios venga! ¡Arriba! La unidad, solo la firmeza de nuestros dirigentes y el futuro que estos niños nos orientan por nuestros hijos y por nuestras hijas nos hará libres en un país que todavía combate la guerra. ¡Que viva el presidente Gustavo Petro! ¡Arriba el cambio! ¡Continuamos con el cambio para 30 años! ¡Vamos! Agradecemos habernos permitido hoy como un instrumento del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero mañana desde donde nos toque estar, la más profunda reforma agraria que haya iniciado este gobierno, y contarán ustedes
con un grupo de funcionarios y mañana de dirigentes, de activistas, de líderes sociales en función de su sueño, que es el sueño de todos los colombianos. Amén. Todos juntos, en la profunda unidad, haremos la más profunda de las revoluciones que necesita la humanidad, la revolución por la vida. Muchísimas gracias. ¡Tenemos ministra! ¡Que viva!